año, todo ese. Bienvenidos a Templo Cristiano Central, bienvenidos a este tu espacio de estudio bíblico, de reflexión teológica, aunque no lo estábamos grabando, pero ya tuvimos un estudio bíblico antes de este estudio bíblico, que a mí me emociona estudiar la Biblia, me llena, y yo creo que los días más hermosos de mi vida es martes en la noche y miércoles en la mañana, porque la iglesia norteamericana pues también tenemos este mismo estudio bíblico y me emociono estos 2 días. Es me llena de gozo, me da alegría. Y pues doy gracias a los que están aquí conmigo, gracias a que estamos aquí. Tenemos una escritura llena de mucho que ver, de estudiar, que es la Gálatas capítulo 5, versículo 1, y luego se va a 13 al 25. Hay mucho que ver en esta escritura de hoy. Yo soy el reverendo Job Cobos y soy el pastor de aquí de Templo Cristiano Central. Denos un like, déjenos saber que está en sintonía con nosotros, déjenos saber cuánto este estudio bíblico le ha hablado, cuánto le ha impactado, cuánto le ha transformado, porque ese es el propósito de la Biblia. El propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios no es para espantarlo, no es para juzgarlo, no es para hacerlo enojar, no es para hacerlo sentir mal. El propósito de la palabra de Dios es para transformarlo, para cambiarlo, para ayudarle a que encuentre esa nueva vida. Así es de que vamos a entrar, vamos a orar por unos segundos. Señor, te damos gracias por este estudio bíblico, te pedimos que derrames tu espíritu, que ilumine nuestras mentes y que nos ayudes a saborear tu presencia a través de esta profunda palabra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Y voy a ponerle en la pantalla la escritura de hoy para que así todos los que nos ven a través de las redes sociales puedan verla. Es Gálatas 5:1 y luego 13 al 25. Yo la tengo en la pantalla, traducción del lenguaje actual, y también la tengo en la Reina Valera, que es tradicionalmente la escritura, una de las escrituras viejas. ¿Alguien quiere leerla? 5:1. Es la Reina Valera. Estad pues firmes en la verdad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pastor Omar, ¿quiere leer usted la va a leer también en el lenguaje? La de Nueva Traducción Viviente, pero ahí cambia. Ok. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sed siervos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Profunda palabra.
profunda, mucho de qué hablar. Y yo creo que vamos a empezar. ¿Qué fue lo que les impactó de esta escritura? ¿Qué fue lo que les habló? ¿Qué palabras se les quedaron? ¿Qué frases les inspiraron y qué frases no les inspiraron? Y yo creo que podemos comenzar mientras que ustedes recuerden que me pueden pararme porque yo puedo hablar toda la noche y todo el día. Yo creo que podemos comenzar, dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, si no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí pudiera yo decir una cosa, que a pesar de que tenemos, no sé cuál es el porciento del planeta Tierra que es cristiano, yo creo que hay que examinar esto muy a fondo, esto de ser libres en Jesús, o con la libertad en que Jesús nos hizo libres. Porque a pesar de ser cristianos, en mi experiencia personal, yo creo que el cristianismo de hoy nos está esclavizando más. Y aún no lo sabemos. Bueno, y recuerde que Dios nos hizo libres, ya vimos la semana pasada, nos hizo libres no estamos ya, la ley ya no nos encarcela. Ok, recuerden que la ley ya no nos tiene latigando, la ley ya somos libres, ya no podemos ser encarcelados más, entonces somos libres. Y yo creo que aquí la pregunta es, ¿libres para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sois libres? Yo he tenido mucha experiencia en mucha gente que ha salido de la cárcel y prefieren regresar a la cárcel. Y muchos, se dice que un porcentaje muy alto de personas que han estado en la cárcel 20 años, 30 años, salen de la cárcel y no duran mucho en regresar. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a esa cárcel. Entonces, ser libres, ¿para qué? Yo creo que aquí es muy importante para nosotros los cristianos, es de que Dios nos ha hecho libres, pero estamos ahí parados en la puerta y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora dónde voy? ¿Ahora qué voy a hacer? Y nos volvemos locos, porque no sabemos qué hacer con esa libertad que Cristo nos ha dado. Entonces, hablando otra vez con usted, mi hermana Alejandra, es ¿para qué estudiamos la Biblia? ¿Para aprender un libro más? ¿Para ser más sabios? Estudiamos la Biblia para practicarla. Entonces nosotros somos libres, ya no estamos bajo la ley ya no nos encarcela, la ley ya no es nuestra tutora, ahora es el Espíritu Santo, ahora es todo el poder de Cristo. Entonces, pero volvemos otra vez a la pregunta, ¿para qué somos libres? Y entonces al final el escritor de Gálatas dice, ustedes son libres para amar. Ustedes son libres para ser gente de paz. Me estoy yendo al final, porque tampoco quiero que nos perdamos. Ustedes son libres para ser gentes de paciencia. Ustedes son libres para ser gentes de gozo. Ustedes son libres, que ahí dice toda una lista al final, porque no vamos a pasar mucho tiempo en la lista de borrachera y de fornicarios y de hechiceros y de idólatras. Hermanos, todos lo tenemos. Ahí es de que si usted no tiene nada de esto, pues ya está bendito y yo lo bendigo y que Dios lo bendiga, vaya hacia el cielo. Porque muchos de nosotros decimos muchas palabras que son hechiceras. Sabían, ¿verdad? Cuando le deseamos malo a alguien, la hermana dice, yo no. Muchos cristianos usamos palabras que maldicen a otros. Oh, sí. Yo sí. Déjeme decirle, estoy tratando de cambiar mi vocabulario después que fui a una clase de 3 días
Que Dios mío, que decía yo pensé que yo sabía, pero hay muchas cosas que uno no sabe. Entonces no vamos a gastar mucho tiempo en esa. Creo que debemos de gastar más tiempo en los frutos del Espíritu, porque no los entendemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ahora, ninguna de estas cosas, hermanos, ninguna de estas cosas, ninguno de estos frutos, usted los va a tener por usted solo. No los va a sacar del bolsillo, no se los va a inventar. Dios se los da. Aquí en este lugar, el Espíritu Santo se lo da. O sea, lo que hacía la ley antes, la ley lo apuntaba al gozo. Si ustedes se fijan, hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento que dicen, es una delicia estudiar tu ley. David lo decía. Es una delicia. Pero lo apuntaba hacia la delicia, hacia el gozo, pero no lo hacía gozoso. El que lo hacía gozoso era Dios. O sea, usted dice, es una delicia ir al templo. Sí, la ley lo apunta a venir al templo, pero el que lo cambia al llegar aquí es Dios. Entonces la ley nos apunta. Entonces aquí nosotros tenemos aquí esta lista en donde nosotros Dios nos hizo libres para amar. Si no está amando, hermano, usted no está libre, punto. Si usted no está gozoso, ahora es muy interesante hablar un poco del gozo, porque el gozo es un trueno. El gozo no es como la felicidad. La felicidad, pero el gozo es un trueno, el gozo es un relámpago, el gozo es una chispa, que eso lo da solamente el Espíritu Santo. Y es muy interesante que usted no puede estar todo el tiempo gozoso, en chispas, se truena. Puede estar alegre, pero gozoso. Puede estar alegre, pero gozoso. Y es por eso que es tan hermoso, porque el gozo lo da el Espíritu. Y se lo da en momentos en los cuales usted lo necesita. Cuando está muy triste, cuando está pasando por un problema, usted ora y le dice, Señor, todo está en tus manos. Y como que llega ese gozo interno de ríos de agua viva, y usted dice, ya, pueden acostar, porque ya sentí esa chispa, ya sentí ese momento agradable, ese momento que me levantó, que ese es el gozo. Ese es el gozo del Espíritu. Entonces es muy importante ver todas estas listas, que es lo que le gustaba mucho al apóstol Pablo, hacer listas. Y muy interesante que es todas estas dos listas que está haciendo, tanto la lista mala como la lista buena de los frutos, está describiendo cómo debe ser el reino. Entonces hablábamos hace un momento, el reino de Cristo, ahorita, entre nosotros el reino, si el reino de Cristo está entre nosotros, vamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero una de las cosas que se resume todo esto es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas que yo me pregunto siempre es cómo nosotros decimos amar a los demás, como nos amamos a nosotros mismos si le imponemos a los demás las cosas. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que otros vinieran y nos impongan sus cosas? Pues hay que tener muchísimo cuidado cuando la iglesia dice, es que no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Y su respuesta debe ser, no lo voy a hacer porque yo soy un hombre de amor, un hombre de gozo, un hombre de paz. Entonces es muy importante que cuando nosotros estamos haciendo las cosas del reino, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, nadie va a venir
hermano Daniel, nadie va a venir. Y lo digo más otra vez, nadie va a venir a corregirnos. Y en nuestras iglesias se nos pasa corrigiendo. El 95% del sermón es piedra tras piedra. Que no debe de ser así. Porque ya somos personas de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. ¿Le puedo decir algo? Sí. Mire, cuando yo salí del hospital, yo estaba contenta porque traía mucho dolor, todo lo que me sucedió, ¿verdad? Y cuando llegué a la casa, yo estaba muy contenta, seguía enferma, pero estaba muy contenta y agradecida con Dios. Y yo siempre pongo alabanzas y a veces ando danzando y eso, y yo estaba danzando. Él me mira como que estoy loca. Yo todavía estaba enferma y estaba sentada en la mesa y tenía alabanza y agarré el pandero y me puse a bailar, me puse a cantar, a hacer muchas cosas, ¿no? Y yo sé que él me dice que estoy rara, que estoy loca, y es verdad, y yo hago muchas cosas que me encanta hacer por mi relación con Dios, ¿verdad? Y a lo mejor no son normales, no lo sé, pero eso no significa que yo, porque tengo esta relación con Dios, no voy a cometer errores, los tengo, y hago muchas cosas que no están bien durante el día, o durante mucho tiempo. Una vez yo cometí el error, y error muy grave, de llamarle la atención a Daniel por algo que yo miré que estaba haciendo mal, y le llamé la atención que no debía haberlo hecho, ¿verdad? Pero yo le llamé la atención por la confianza que él y yo tenemos, porque hablábamos mucho de la palabra de Dios. Y entonces, cuando yo lo hice, yo le pedí, pues, perdón a Dios también. Yo traté de hablar con él para decirle que necesitábamos hablar y que él me respondiera las cosas que yo le había dicho, que no estaban bien porque sé que no debo de decirle, así como dice él, que uno no debe de llamarle la atención. Pero en este caso yo lo llamé no por una mala intención, sino porque yo miré que estaba haciendo algo mal, y como él y yo hablamos mucho la palabra de Dios, se me hizo incorrecto ver que estaba haciendo algo mal, pero no era con una mala intención. A lo mejor él lo tomó de esa forma, pero no fue así. Entonces, muchas veces yo creo que como hermanos de la misma congregación, podemos decirle a otro cuando está cometiendo un error, pero no por hacer daño, sino porque estamos en el mismo camino y queremos estar bien haciendo las cosas para cambiar. Ahora, volviendo otra vez con, dispense que le esté usando usted como ejemplo, porque me ha impresionado mucho, porque lo que usted y yo hablamos antes del culto, hermana Alejandra, hay una forma escrituralmente de hacer lo que usted dice. Debemos de corregirnos, todos aquí, todos, y debemos de hacerlo con amor. La forma que la Escritura nos dice que nos debemos de corregir es, antes de corregir a tu hermano, hay que ver la viga que tienes en tu ojo. Entonces eso es muy importante en cuestión cuando vamos a corregir a alguien, porque si no, entramos en un problema muy grande. Entonces, por eso yo trato de no corregir a nadie. No es tratar de corregir, sino decir, oye, nos llevamos hablando tanto de la palabra de Dios y yo veo lo que estás haciendo, creo yo que no está bien, pero no es que le estoy tratando porque no es un niño chiquito, es un adulto, ¿verdad? Uno nada más platica porque platicamos siempre sobre muchas cosas de la palabra de Dios y sobre las cosas que hacemos que están bien, que no están bien. Entonces creo que es por confianza que uno dice las cosas, pero no para afectar, sino a lo mejor uno reflexiona. En mi caso yo reflexiono, yo sé que no debo de decirlo muchas veces. Claro. ¿Qué es la carne? ¿Cómo ustedes definirían la carne? Fíjense lo que dice aquí, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? Eso. ¿Qué? Yo respondí lo que no debía de hacer. El cuerpo. Muy interesante que usted dice eso, porque mucha gente cree que es el cuerpo, por eso usted usa mucho esa palabra, se flagela, que nunca me ha gustado esa palabra, se flagelan. Mucha gente cree que es
¿Qué es esto? ¿Qué es la carne? Todo. ¿Quién? Díganlo. ¿Qué es la carne? ¿Qué dijo usted? No. O sea, yo no debería haber hablado y lo hice. ¿Por qué? Porque me ganó mi carne. Muy interesante. No solamente es el cuerpo, sino que me imagino yo que también son los deseos y pensamientos que uno tiene. Ok. La mayoría de los teólogos concuerdan de que la carne no es el cuerpo, sino es el ego. El ego nuestro. Yo, segundo yo, tercero yo. Yo estoy bien, segundo estoy bien y tercero estoy bien. Yo es mi verdad, tu mentira es tu mentira, pero es mi verdad y tú estás en la mentira. El ego es yo, el yo. Es eso, entonces ese ego, si ego es el que echa a lucir todos nuestros falsos deseos y lo que ocasiona todas estas cosas que aquí ya podemos repetirla 20 veces: adulterio, fornicación, inmundicia, porque viene del ego. Entonces, cuando nuestro ego no es apacible, que ahora ya por eso ya contestamos un poco, que no nos íbamos a meter mucho en la carne y todo ese tipo de cosas. Yo creo que todos saben esa historia, de que es una historia de los indios americanos, que cuando un joven va a entrar a la adolescencia y va a entrar a ser adulto, va y se sienta con los ancianos indios. Y este joven se sienta con el anciano y el anciano le dice: en tu vida hay 2 lobos. Siempre habrá 2 lobos. Y esos 2 lobos se van a estar peleando continuamente en tu vida. Un lobo bueno y un lobo malo. Y se van a estar peleando. Y el jovencito le dice: ¿quién va a ganar? Y el anciano le dice: al que alimentes más. Entonces, es lo mismo con el ego. Yo soy primero, yo soy el mejor que nadie, yo puedo más, a mí no me interesan los demás. Entonces, cuando alimentamos ese ego, va a venir todo lo demás, esa idolatría, esa lascivia, esa hechicería, esas enemistades, ese pleito, porque no estamos pensando en el otro, sino que solamente estoy pensando en mí. Entonces, ahora hay muchas cosas que ver ahí, porque eso no quiere decir que usted no satisfaga sus necesidades, porque usted tiene sus necesidades. Yo tengo necesidad de amor, tengo necesidad de honestidad, tengo necesidad de fidelidad, tengo necesidad de seguridad. Entonces, todos tenemos necesidades. O sea, que no nos olvidemos de nuestras propias necesidades. Y hay veces que nosotros ponemos a un lado completamente nuestras necesidades y nos dañamos más. Usted tiene necesidad de descansar, usted tiene tiene sus propias necesidades. Entonces, hay que tener un balance, hay que ver cuáles son sus necesidades que usted necesita para vivir bien en paz, en gozo, en amor. Porque hay veces que nosotros decimos: oh, yo no cuento, todo es para ti. No, hay que saber expresar nuestras necesidades, que eso es muy importante. Entonces, el ego, cuando está descontrolado, cuando el ego está tan alto, el ego nos destruye completamente. Entonces, aquí vemos ahora la lista, el gozo, que recuerden que el gozo es un estado, es como usted vive, es un estado permanente,
es quién es usted, porque ya es la persona que Dios ha creado. Entonces es muy importante mantener ese gozo, el cual lo inspira el Espíritu Santo, lo da el Espíritu Santo. Entonces aquí, comenzando a hablar con el gozo, es algo que es un state of, estoy tratando de decirlo en inglés, pero tampoco puedo. Es un estado de vida, un estado de ánimo. Correcto. Es quién es usted. Entonces nosotros somos gente de gozo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, eso no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar bailando y tocando la pandereta y todo tipo de cosas. Sí se puede. Yo creo que sí, también. Gozo es cuando usted llega, mire, voy a darles un ejemplo, tal vez suene muy feo. Cuando llego a alimentar los homeless, se llenan de luz. Y yo los escucho que ellos hablan entre ellos. Dicen, ay, a mí me encanta venir cuando el pastor está aquí. Cuando el pastor no está aquí, yo no me gusta venir. Y aquí está el pastor. Qué bien. Porque me voy a poder hacer esto y aquello. Entonces, personas de gozo, ahora ellos me han visto enojado porque no obedecen las reglas. Y yo creo que también eso les da seguridad, porque también una persona que tiene luz da seguridad. Créanmelo, una persona que tiene luz da seguridad. Entonces es muy importante que usted tiene ese gozo, usted es una persona porque tiene luz, porque la transmite. Cuando usted entra a un cuarto, la gente dice, se llenó todavía el cuarto más de luz. También uno puede mirar cuando no hay gozo en las personas. Claro, claro. Y todo eso a veces lleva como a problemas, a malos entendidos. Pero mira, ¿Sabe que hablando de eso, me pasó a mí algo muy particular ahora que menciona eso? A mí me pasaba mucho cuando estaba trabajando en Tecotote. Yo trabajaba en un restaurante mexicano en Tecotote. Yo fui ahí. Cuando descubrí el tacotote, yo me llené de vida. Dije yo, Dios mío, qué restaurante tan... Yo trabajé. Sí, ¿verdad? Yo trabajé. Ya no es lo mismo. Ya no. Estoy hablando de hace 20 años. Sí, ya no estoy, pero ahora ya no estoy ¿verdad? Trabajé ahí durante 6 años y a mí me daba mucha alegría ver que mis compañeros, yo fui manager ahí, y cuando yo llegaba mis compañeros siempre decían, ay María, qué bueno que tú llegó, porque pues ahí tenía que llamar a María, ¿verdad? Entonces, lo que hablamos hace un momento de la mentira, que muchas veces tenemos que decir ciertas mentiras piadosas, se puede decir, pues para salir adelante, ¿no? Pero bueno, yo me sentí muy bien porque siempre que llegaba, es que siempre se la pasa enojada, siempre se la pasa gritando. Y yo siempre llegaba, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Y hacía yo un recorrido olímpico. Y hasta la carne asada sabía mejor. Entonces llegaba y hacía un recorrido olímpico, saludando a todos con un abrazo y todo. ¿Cómo están, hijo? ¿Cómo están, mija? Qué bueno, que vamos a darle, ya está listo, vamos a darle lo que venga. Pues ahora. Y era como, siempre era, para mi grupo siempre era una armonía muy bonita. Y a mí me hacía sentir muy bien cuando ellos decían, María, cuando yo les decía, ay, no voy a venir porque voy a salir de vacaciones una semana. Ay, ¿qué hacen ustedes? No, dice, ya me imagino a quién nos van a poner. No, yo creo que ni voy a querer venir. Y eso de alguna manera sentía feo por la persona que iba a estar en mi lugar, pero a mí me hacía sentir bien, porque me hacía sentir que pues que no era yo mala persona, algo, como dices, alimentaba mi ego de una manera bonita.
Ya. Y que ese es el gozo es ser luz, el gozo es resplandecer, el gozo es traer la alegría, y eso solamente lo da el Espíritu Santo. Fíjese el segundo fruto, paz. ¿Qué es paz? ¿Cómo usted experimenta la paz? Y especialmente en este momento de guerra, pero la mayoría de los teólogos definen paz, que esta paz que aquí, ahora recuerden que tanto el gozo como la paz solamente la da Jesús, solamente la da Dios. No la busque en ningún otro lugar. Por eso dice que el mundo no se la dio. Correcto. Entonces, la paz, si usted quiere saber si la experimenta o no, si usted tiene la paz, usted está lejos de ser hostil. ¿Lo dije bien? Usted está lejos de hostilidad. Que a mí me sorprendió mucho, porque eso es lo que estoy tratando últimamente con muchas de mis relaciones. Y usted lo sabe. Que trato de que la hostilidad esté tan lejos de mí, porque estoy en paz. Entonces no dejo que la hostilidad se acerque, que eso debemos de empezarlo a practicar, porque si el Espíritu Santo está con nosotros, es como si estuviéramos en una burbuja muy grandota de paz, y nada puede penetrar, nada de hostilidad. La tenemos tan lejos que la vemos, porque no estamos mensos. La vemos, que hay pleito, y muy cerca. Tratando de alejar la hostilidad de mi persona. Sí. Que eso es que ese es Dios viviendo en nosotros. Nos dice, la hostilidad está lejos de ti. Y eso es hermoso. Eso es hermoso, ver cómo podemos definir esta paz. Y yo creo que la necesitamos nosotros últimamente. Es esta paz que solamente Dios ofrece. ¿Qué otra? Entonces, ahora vemos ahí que la siguiente, que es benignidad. ¿Qué piensan ustedes que signifique benignidad? Que es una persona... La palabra benignidad es un sinónimo de paciencia. Benignidad. Entonces, Paciencia con benignidad. creo que me salté una, ¿verdad? La siguiente es paciencia. ¿Cómo nosotros podemos hablar un poco de paciencia? Que paciencia, lo mismo que dije yo, tener la paz es alejar la hostilidad. Y la misma manera con tener paciencia es alejar el enojo lo más que usted pueda. Hay una cosa, justamente yo que Cori y yo hablamos muchísimo de esto, porque precisamente a mucha gente con discapacidad, al menos que se define es paciencia, o sea, se frustra bastante la persona y es entendible, pero cuando ustedes experimentan esto, ustedes no saben que para nosotros también es frustrante igualmente no poder comunicarnos. Entonces la paciencia va de ambos lados. Ahí es donde nosotros realmente podemos experimentar ¿por qué Dios me puso en este lugar? Y es número uno, y Beto también lo puede decir, nosotros tenemos que experimentar casi forzosamente la paciencia, y además ya cuando encontramos eso es otra cosa, porque obviamente ya se nos da entendimiento. Pero cuando nosotros llegamos acá y nosotros tenemos que adaptarnos a un mundo que no fue creado para nosotros, esperar, digamos, un autobús de esos chicos, a veces hasta una hora, media hora, en el pleno sol, cosas que tal vez ustedes nunca tendrían que experimentar. Eso es paciencia y muchas veces se hace forzosamente. Entonces, cuando nosotros
venimos hacia ustedes y les decimos, díganme paciencia. No es fácil, pero sí se puede. Se requiere de muchísimo entendimiento. No, y yo creo que eso es lo que el Espíritu nos da, es porque es una virtud. El ser paciente es una virtud, que es la que todos deseamos tener. Ahora, recuerde que la paciencia se pierde. Y muchas veces nosotros hemos dicho, pero perdí la paciencia. O sea, yo puedo matar un burro a pellizcos, pero cuando pierdo la paciencia, agarro una pistola y tan solo mato al burro. Porque sí, hay veces que la perdemos, y yo creo que la perdemos porque viene el enojo. Por ejemplo, cuando vamos manejando y nos hacen algo malo, cuando vamos manejando, nos enojamos. Ya hay mucho tráfico, nos impacientamos, nos molestamos. Entonces, el ser paciente es algo del espíritu. Y yo creo que necesitamos más paciencia en este mundo. Y es por eso que yo no uso el microondas. Tengo casi 15 años que no uso el microondas, por muchas razones. Y una de ellas es porque lo quiero uno rápido. Yo estoy cocinando ahorita diariamente por varias razones que estoy cocinando, que usualmente no cocino diariamente. Me impaciento. Y yo digo, cuando estoy cortando las verduras o algo, y me concientizo y digo, las verduras no se van a cocinar más rápido, ni se van a cortar más rápido lo que tienes que cortar. Así es de que, o si paras de hacer lo que estás haciendo, o cálmate. Y yo me hablo a mí mismo, yo me predico a mí mismo. Yo pensé que nomás hablaba yo sola. No, entonces ya sigo cortando, preparando los alimentos y ya empiezo a cantar o empiezo a cada vez de que corto un tomate digo bendición, bendición. No, o sea, hablarse uno solo, porque yo también lo hago. No, yo lo hago y al principio me decía, pues, estoy loco, ¿o qué? Porque yo me enojaba, por ejemplo, cuando estoy esperando el bus y ya tengo más de 20 minutos y luego pasa y no está en servicio y el chofer ni siquiera me dice nada, nomás se pasa. Y yo sé que pasó el bus porque no se ha sonido. Entonces digo yo, para no enojarme, digo, no, pues ya el chofer ya no me dijo nada, y entonces toca pensar, esperar a sacar los audífonos y a cantar. Y benignidad es una persona que es buena, que lo bueno le sale hasta por los poros. Y yo creo que necesitamos más de esa gente buena, benigna, que la gente se sienta bien, que recuerden que estos son las expresiones del reino. Cuando estamos en el reino de Cristo, en el reino de Dios que Él vino a traer hace 2000 años, estas cosas ya nos las dio, las tenemos. Entonces es muy importante que en esta noche nos concienticemos y empecemos a saborear estos frutos y decir, los tengo y a qué magnitud yo los tengo. Bondad. ¿Qué podríamos decir de bondad? No, hermana, me falta mucho, hermana. Pero sí sé lo que es la bondad, ¿no? Ya le voy a decir a la hermana bondad. No, hermano, no. El hecho así no quiere decir que yo lo soy, ¿verdad? Trato de ser lo mejor que pueda, pero sí sé lo que significa bondad, ¿no? ¿Cómo usted podría definir bondad? ¿Cómo podría definir bondad?
O sea, es una persona que se da... La paciencia primero. Y yo creo que la bondad la necesitamos mucho en estos tiempos, porque necesitamos mucho la ayuda de uno del otro. Es amarnos unos a los otros. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos ayudamos unos a los otros? Aunque no nos caigan bien. Aunque no nos caigan bien, aunque nos hagan la vida de cuadritos, porque recuerden que cuando nos hacen la vida de cuadritos, ya eso ya no nos afecta. O no dejamos que nos perturbe, mejor déjeme ponerlo, porque eso es mejor palabra. Porque sí hay reacción, sí hay como querer, sí. O sea, no nos hagamos tan santitos, ¿ok? Que aquí recordemos que también depende de cómo está nuestra carne, cómo está nuestro ego. Si nuestro ego está desbordado, esa bondad vamos a dar cachetadas solamente. O sea, si nuestro ego está desbordado, vamos a estar en tiempo de guerra todo el tiempo. Si nuestro ego está desbordado, somos personas enojadas, de enojo. Entonces es muy importante en esta tarde ver cómo están estos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, hermana. Sí, también hay otra cosa que pienso que también cómo está a veces las personas no lo hacen por ego, sino que llega alguien puede sentirme un pésimo pero no fue porque ella vino por ese principio, sino también porque yo no tengo ese autoestimamiento, esa autoestima que sé que es eso fue el que hizo Pablo para poder tema en que no es quién es más, quién es menos, quién fue, sino el llamamiento fue de Jesucristo y someternos a Jesucristo. Cuando uno ya tiene la maduración en Jesucristo, eso no nos afecta y nosotros estamos en el proceso de llegar a eso que está ahí, pero algo que en cuanto estoy con la palabra y se me vino la cara del niño, nunca lo puedo buscar el niño. El niño cuando tiene otro no buscar este niño que mi madre no se para, porque él está con ese mundo. Y ellos tienen eso que Jesucristo nos dijo. Ok, si no estás entendiendo esto, yo tengo que escribir, ok, yo te como un niño, te como un niño, porque un niño no conoce que si eres abogado, si eres maestro, si eres... No sabe. No sé. Entonces, viene, te abraza y se va con ese mismo gozo y lo regala y lo quiere y lo... Se da cuenta y si no lo aceptas, Otra de las cosas que podríamos decir que define la bondad es una persona generosa, que se da, que siempre está dando sin ataduras. Yo creo que sin pedir, sin esperar nada de regreso. Y eso es lo que les iba a decir. Yeah. Ella, si llegaba personas y tenía bien poquita comida, ella no comía y le daba a todos, aunque sea de poquito. Me acuerdo que pues éramos algunos nietos y allá vendían como las galletas de animalitos en tacitas así como de peltre, le dice uno, ¿no? Y le decía, ve, compra una tacita de galletas, y de ahí empezaba a contar, pero a todos nos daba, aunque ella no comiera. Una pregunta, pastor. Sí. Es sobre, no se supone, bueno, sí se supone. Estos son los frutos del Espíritu que nosotros deben de morar dentro de nosotros. Porque somos parte del reino. Somos parte del reino. Es por eso que no debe de haber guerras, no debe de haber pleitos, no debe de haber pleitos. Estos frutos pueden existir en personas que no están cerca de Dios.
Sí. 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 Mi respuesta es sí, pero yo quiero escucharlo a ustedes. Porque eso es entre Dios y ellos. Porque recuerde que todos estos frutos Dios los da. Correcto. Y Él da a quien le dé la gana. Digo porque yo escucho a mucha gente sobre este tema que es muy, ¿cuál es la palabra? También, que son muy legalistas y te dicen que estos frutos no los tiene nadie más que nosotros. No. ¿Verdad? Y me llama mucho la Que respetamos su creencia. Claro, pero lo dicen con mucha seguridad, ¿verdad? Y yo digo, ahorita sobre lo que dijo de votar, y es algo muy característico en personas que yo en lo personal conozco muchas gentes que no son cristianas, que no son cristianas, y son más bondadosas, que no creen en nada, ¿verdad? Y son más bondadosas que el Papa. Pero se dedican a dar a diestra y siniestra. Y son más bondadosas que yo. Y yo digo, bueno, entonces, ¿qué sucede con esas personas en cuanto a esos frutos, verdad? O sea, y perdón que dije que es más bondadosas que el Papa, porque tampoco quiero juzgar. Tan solo lo dije como para exagerar de que sí se ve mucho. O sea, hoy en día. Mis respetos para todas las personas, ¿no? Sí, y eso, sí, mi mamá era muy bondadosa. Ahora no es santa, ¿verdad? Tampoco, pero sí era bondadosa. Que ahí vamos a el siguiente fruto rápidamente porque el tiempo ya se nos fue. Fe. Que fe, aquí lo que está diciendo es de que Dios le dio esa fe y usted tiene esa fe de que por tener esa fe la gente confía en usted el 100%. De que cuando le ven que usted tiene, que usted es un hombre o mujer de fe, usted cumple lo que dice, cumple lo que promete, practica lo que predica. O sea, es tremendo cuando menciona aquí la fe en esta lista de frutos, porque cuando usted tiene la fe, en este fruto de fe, la gente confía plenamente en usted. Y hermano, eso es fuerte, porque pregúntese usted, ¿cuánta gente confía en usted? ¿En cuánta gente usted confía? Y usted va a decir, pues no hay nadie, y ni siquiera confía en el triste pastor. O sea, ya se acabó el mundo. Entonces, o sea, tener el fruto de la fe es de que usted no cuestiona porque confía y la gente confía 100% en ustedes. Es hermoso, es hermoso. La siguiente podríamos decir mansedumbre, que es algo que podríamos decir, ¿cómo podríamos decir mansedumbre? ¿Qué podríamos decir mansedumbre? Manso, pero no menso. Que es una persona humilde, es una persona que se comporta de una forma que no sé si estoy diciendo lo correcto, corrigen porque no me vienen las palabras en español, que una persona que es un hombre que es caballero, un hombre que se comporta ¿como qué? Educado, modesto, con honra, que tiene ese temple, esa mansedumbre, una modestia que se cumple. Hermanos, yo creo que vivimos en una sociedad muy mal educada. Es una persona que sabe de dónde vino y ¿cómo se llama? Salí yo creo que se me vino la palabra gentil. Ya.
gentil. No se avergüenza de dónde vino, no se avergüenza quién es. Es una persona gentil. No de gentil, sino de gentil. Que tiene esa gentileza. Es algo hermoso. Sí, hermano Carlos. Iba a contar esto, pues, en una sociedad que es prácticamente corrupta, y donde prácticamente todo tiene que ser algo. Entonces, yo pienso que hemos hablado de los espíritus, pero yo pienso que lo más importante es que si lo tenemos, no hay que ser ruidos. Gracias, porque hoy muchos personas ayudan. Pero es que tener los frutos del Espíritu es un testimonio precioso, pero poderoso. Entonces, usted dice que mucha gente tiene estos dones, estos frutos, lo estoy repitiendo porque para que se grabe, tiene estos frutos porque los gritan y los hacen saber y los muestran. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque toda palabra tiene su peso. Y todo lo que decimos se refleja en nuestras palabras y en nuestras acciones. El que lo grita y lo grita por su ego se va a notar al instante. Punto. No tenemos ni que juzgar. Es por eso que no debemos de juzgar. Cuando alguien nos está gritando, no debemos de juzgar y decir, no es cierto. Ahora, por sus frutos los conoceréis. O sea, si lo está gritando, también hay que ver las razones. Yo lo grito. Cuando yo ayudo a mis homeless, yo lo grito. ¿Sabe por qué lo grito? Porque necesito donaciones. Necesito quien me done. Y porque he gritado, me llegan carros, camiones, llenos de comida, llenos de ropa, porque grito. Al que no grita, no lo ayudan. Ahora no grito que me ayuden para alimentar a los homeless, que alimento 70 al día. Si no grito, si no hablo, si no lo pongo en Face, ¿quién lo va a saber? Nadie. Entonces tengo que gritarlo. Es por eso que no podemos juzgar el por qué aquel grita y porque no sabemos el contexto. Ahora, si usted me ve que estoy gritando que me traigan donaciones porque estoy alimentando a 70 homeless al día, pero lo hago porque quiero levantar mi ego, lo hago porque quiero nada más salir en la pantalla, eso sería otra cosa. Pero usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Entonces, por eso debemos tener cuidado. Personas que están haciendo un bien en la sociedad, no lo hacen solos. Lo hacen en una comunidad. Entonces, la comunidad tiene que saber que hay esa necesidad. Entonces, hay formas de de pedir. Hay formas, por ejemplo, yo todo lo que me dan, lo reparto a ellos y cuando me llega muchísimo, lo reparto a otros centros. Ahora, si usted me pone a ver que lo estoy vendiendo y que puse mi puestito allá en la esquina, eso ya es en contra de la ley y en contra de mis principios. Entonces, ya usted lo va a ver y se va a descubrir. Por eso no podemos preocuparnos el juzgar que alguien tiene un ego más grande que yo o que aquel lo tiene más chiquito. Eso no tiene nada que ver. Usted tan solo gócese en usted. Y allá que Dios juzgue. Lo último que tenemos aquí, porque ya el tiempo se nos fue, templanza, que es dominio propio, que volvemos a lo que estábamos hablando. Hay que tener ese dominio propio para extender esa paz. El tener la hostilidad alejada.
Entonces hay que tener esa templanza, y yo me imagino que aquí lo puso en la última de la lista porque es muy importante el balance. Es muy importante el balance. No se me haga tan súper espiritual que ya no tenga los pies en la tierra. Y no se me haga tan pagano y tan carnal que es lo único que tiene, carne. Y yo creo que aquí termina esta escritura diciendo que el más grande fruto es el amor, que ya lo vemos que termina en otras partes, que todo es en amor. Un último comentario. ¿Alguien? Sí, yo creo que el ego realmente no es malo. Yo creo que se convierte malo cuando no hacemos nada por trabajarlo, cuando no hacemos nada. Cuando está fuera de control. Sí, porque realmente yo puedo decir que, por ejemplo, para mí el ego es como una roca gigante. ¿Y qué vas a hacer con esa roca gigante? Vas a tratar de hacer una escultura, pero vas a tener que trabajar para hacer una escultura. Vas a tener que usar herramientas diferentes. Y yo creo que cuando el ego crece y la soberbia también, yo creo que es cuando está el mal manejo de información y no hay un guía. Y yo creo que los errores no se juzgan, los errores se guían, pero yo creo que el problema de nosotros como seres humanos es que no lo gritamos, no pedimos esa guía, no decimos necesito ayuda, que me ayuden a guiar mis errores, a canalizar todos mis pensamientos. Y creo que se me hace muy interesante cómo pone a lo que son lo que es los deseos, lo que son la pasión y el espíritu. Y yo creo que lo que Pablo también estaba tratando de decir, que en vez de usar esas pasiones desenfrenadas, podemos revertirlas con ese amor, esa pasión, esa entrega hacia Dios, hacia Jesucristo. Y por medio de eso el Espíritu Santo nos va a ir guiando a mejorar nuestros errores, a tratar de salir en las cosas que quizá batallamos hasta el día de hoy como iglesia, como seres humanos y como personas. Y yo creo que sí, no hay nada más importante como buscar información y apegarnos al Espíritu Santo para que podamos seguir adelante. De otra manera, vamos a seguir. Que recuerden que el propósito del Espíritu Santo darnos estos dones es para transformarnos, para así poder vivir en este reino. Ahí es de que usted tiene todos estos frutos para que su vida sea transformada y tener el reino de Cristo en este momento. Y estoy hablando de este momento. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano Francisco, que nos acompaña desde allá. Cuídese mucho, están todos en nuestras oraciones. Gracias por acompañarnos. Vamos a despedirnos en oración. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu presencia que nos ha renovado y transformado una vez más. Y Señor, en esta noche, Señor, nos abrazamos de ti, sabiendo, Señor, de que tú estás en nuestros corazones y has transformado nuestras vidas. Llévanos, Señor, a ser luz a cualquier lugar que vayamos y que compartamos estos frutos con todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios me les bendiga y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche.